Quiero hacer la aclaración y es nota al margen, es chistoso, no es. Pero ayunar, cuando estamos hablando de ayunar, estamos preparándonos como iglesia para ayunar por completo. No es como Sofía dijo, pues yo pienso que es sin desayunar y como nunca desayuno, pues va a estar muy fácil lo del ayuno de toda la semana. No. Vamos a tomar un tiempo como iglesia en donde vamos a dejar de comer por completo desde el lunes en la madrugada hasta el sábado en la tarde. Durante ese tiempo lo único que vamos a tomar es agua. Es un ejercicio difícil. Si tú no te sientes preparado, no estás obligado a ser parte de este ayuno, pero te invitamos cordialmente a que el poder de Dios se manifieste en ti. La semana pasada lo comentamos, aquí está Becky, que Becky está estudiando medicina y lo decíamos. Los médicos lo único que nos dicen es que lo peor que podemos hacer es dejar de comer. La Biblia nos dice que lo mejor que podemos hacer es ayunar para nuestro Dios, porque hay una gran diferencia entre hacer una huelga de hambre o un sacrificio de no comer a hacer un ayuno. Un ayuno es un encuentro íntimo con Dios en donde se cumple esta palabra cuando dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y luego dice, con todo tu ser. Y quiere decir que aún nuestra carne tiene que tener esa necesidad de Dios y por eso estamos nosotros preparándonos para este tiempo de ayuno. Ahora bien, no es que estemos nosotros solamente diciendo vamos a ayunar, no, estamos orando como iglesia para que este ayuno sea agradable delante de los ojos de Dios y que podamos, ahora sí que podamos ir delante de su presencia y ayunar. No nada más porque decidimos ayunar podemos ayunar, porque luego de repente eso tampoco es agradable a los ojos de Dios. Estamos preparándonos como iglesia. Y nos estamos uniendo al resto de las iglesias de Palabra Viva, en donde ahora sí vamos a ser más de 20,000 personas que vamos a ayunar durante esos días unidos para agradar a nuestro Dios. O sea, que va a ser algo muy, muy, muy interesante y tiene que ser algo muy poderoso. Decía Leti, que no está hoy aquí con nosotros, que decía, qué emoción, dice que por primera vez podamos ir a algo más allá de solamente nosotros mismos. Y eso es esa es la parte interesante. No vamos a ir nada más como necesidad, como personas, no vamos a ir nada más como familia, sino que vamos a ir como un pueblo delante de Dios a sacrificar, ahora sí que alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir a presentar algo y vamos a ir a cantar cuando no vamos a tener ganas de cantar, porque cuando uno tiene hambre, ¿verdad que no tiene ganas de cantar? Pero ahora vamos a cantar y ahora vamos a leer y ahora vamos a hacer un montón de cosas, ¿sí? Y vamos a experimentar precisamente estas cosas que estamos hablando en estas semanas, y el día de hoy vamos a ver esta tercera parte acerca de las cosas que pasan en el ayuno, ¿sí? Hemos estado hablando acerca de los 3 ayunos que manifiesta la Biblia, y la semana que entra Isaí nos va a hacer el favor, Isaí y Cristi nos van a hacer el favor de predicarnos acerca del verdadero ayuno, ¿no? De la intención del ayuno. Pero les voy a pedir para que podamos empezar. Vámonos en nuestras Biblias, por favor, a Marcos 9, en Marcos capítulo 9, versículo 2, por favor. Okay. Si no traes tu Biblia, dímela. ¿Alguien le hace falta Biblia? A ver. Y ahí le comparte su mamá, ándele. Capítulo capítulo 9, versículo 2. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Perfecto. Marcos capítulo 9, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal podría lograr. Y después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Al principio de esta serie de prédicas estuvimos enseñando acerca de qué es lo que tienen en común estas personas, o de por qué estos 3 hombres se encontraron ahí, Jesús, Moisés y Elías. Y les decía, bueno, ¿y por qué no Adán? ¿Y por qué no Enoc? ¿O por qué no David? Y estábamos hablando acerca de que estos 3 hombres tienen en común de que ellos, cada uno, fueron llevados al desierto y cada uno de ellos ayunaron durante 40 días. Tanto Moisés, ya le estoy cambiando, Moisés, Elías y Jesús. Y estábamos hablando que la manifestación del ayuno tiene que ver con esto.
En el tiempo en el que Moisés ayunó, Dios le entregó la ley. Entonces podemos entender que en el ayuno Dios nos entrega o nos confirma la manera correcta en la que habremos de vivir. Nos es dada la revelación acerca de los caminos de rectitud que Dios pone en nosotros. Nos hablaba de que en medio del ayuno de Moisés, Dios se reconcilió con su pueblo. Quiere decir, cuando nosotros ayunamos, tenemos la capacidad de renovar nuestro pacto con Jesús. Quiere decir, el pueblo se desvió, Dios les pidió al pueblo que esperaran durante 40 días y el pueblo no se pudo esperar. Se hicieron un ídolo, se hicieron un becerro de oro. Y cuando llegó, y Dios se enojó con los hombres y le dijo a Moisés, vamos a acabar con este pueblo y de ti levantaré una nueva nación. Y Moisés fue y le dijo, Señor, yo vengo delante de ti y ayunaré otros 40 días, porque tienes que recordar que si no perdonas a tu pueblo, entonces los egipcios dirán, sacaste a tu pueblo para acabarlo en el desierto, para aniquilarlo en el desierto, dice la palabra. Dice, entonces los pueblos verán que no eres un Dios justo. Y Moisés ayunó 40 días para reconciliar a su pueblo, y entonces le fue entregada de nueva cuenta las tablas de la ley para que el pueblo pudiera caminar en justicia. Y caminaron después de esos 40 años en los que fueron disciplinados para convertirse en el pueblo de Dios y dejar de ser esclavos para convertirse en verdaderos conquistadores. Quiere decir, nosotros ayunamos para que Dios nos entregue la verdad y la justicia y la siembre en nuestro corazón, para que dejemos de pensar cosas y podamos estar convencidos de pecado, justicia y juicio, y que podamos nosotros salir de nuestro ayuno como verdaderos conquistadores y reclamar cada una de las cosas que la Biblia dice para nosotros. Pero no solamente los beneficios, sino también las responsabilidades. Si nosotros vamos a si Dios nos va a entregar una tierra, quiere decir que tenemos que gobernar esa tierra, quiere decir que la vamos a cuidar. No nada más Dios va a sacarnos de nuestras deudas, Dios nos va a enseñar a manejar nuestras finanzas de una manera adecuada. Dios nos va a enseñar a darles a otros. Estábamos platicando eso esta semana, Oscar y yo, ¿verdad? Estábamos platicando, Oscar y yo, acerca de las finanzas. Nos tomamos un tiempo y empezamos hace 2 semanas, más o menos, ¿no, Oscar? Platicábamos, sí, más o menos. Estamos platicando acerca de cómo manejar nuestro dinero. Y en eso que estábamos platicando, después de que tuvimos una larga conversación, curiosamente el pastor Tinoco predicó acerca dio una prédica que se llama Nueva Administración y habla de cómo nos debemos de administrar, aún en lo espiritual y obviamente en lo financiero. Y decía que cuando nosotros decidimos caminar en Cristo, nuestra responsabilidad es que tenemos que separar una parte de nuestro dinero para darla a los pobres, ¿no? Y eso es algo que entendemos. Cuando nosotros llegamos y ayunamos, porque cualquiera puede dar dinero con la intención de hacerle la manita de puerco a Dios, pero cuando Dios nos revela la justicia y dice, oye, tú eres parte de mi pueblo, ahí en el ayuno nos va a ser revelado aún el dar. Y no tenemos que esperar a que tengamos para dar, porque mucha gente dice, Dios, dame para que yo dé. Y Dios te va a decir exactamente al revés. Dios te va a decir, empieza a dar para que yo te dé y que des con abundancia. Porque si no diste cuando no tenías, tampoco vas a dar cuando tengas. Por eso la palabra nos habla repetidamente que el que fue fiel en lo poco, ¿sí?, Dios lo exaltará en lo mucho, ¿sí? Quiere decir, y esto es a lo que venimos en nuestro ayuno cuando hablamos de acuerdo a la ley, cuando la ley nos es revelada y nos es hecha rema en nuestra vida. Cuando no es nada más dejar de hacer lo malo, sino empezar a practicar lo bueno, porque ese es el problema. Nosotros entendemos en la ley constantemente que la ley son un montón de reglas de cosas que no debemos de hacer. Y muy por el contrario, la ley es un montón de reglas de cosas buenas que debemos de comenzar a hacer, que sin embargo no hacemos en el día a día. Mucha gente se cuida de no pecar, pero el cuidarte de no pecar lo único que te lleva es a tibio, acuérdate. Por eso la Biblia te dice, o sé malo o sé bueno, porque ahí en medio no vas a ser más que tibio. Y si eres tibio, vas a ser vomitado por la boca de Dios. Entonces, el ayuno de Moisés, cuando entendemos la ley, nos da todas las responsabilidades de cómo vamos a gobernar el día que salgamos de nuestro desierto. Tenemos que estar preparados y educados
en el dar. Y no nada más dinero, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de amor, estamos hablando de paciencia, estamos hablando de todas las cosas que el mundo necesita de nosotros, más allá de nuestras finanzas. Siempre pensamos en dinero porque es como que lo que más ocupa nuestro pensamiento. Pero ¿qué tal nuestra oración? ¿Cuánto tiempo pasamos orando por otros que no sea por nosotros, porque, además de nosotros mismos? Orar, ¿no? Porque una cosa es ir a pedir, ¿no? Y yo puedo ir a pedir lo que yo pienso que los demás necesitan. Pero cuando yo entiendo que tengo que orar por otros, yo tengo la capacidad de ir a la intimidad con Dios, a escuchar a Dios, hablar acerca de esa persona y entonces hacerme parte del plan de Dios. ¿Sí? Porque yo puedo decir, mira, Señor, permítele a Cristi aprender a cocinar, porque mira, está recién casada, pobrecita, yo creo que Isaí se la ha de pasar con agruras y dolor de panza todos los días. Ese es mi pienso, ¿no? Y eso es lo que yo me imagino, porque todo el mundo dice, bueno, pues es que así empiezan todos los matrimonios. El otro día, obviamente no pensé así, pero el otro día me dio mucho gusto porque vino Isaí a platicarme y me dijo, oye, pues estamos muy contentos porque la verdad resulta ser que Cristi sí sabe cocinar y cocina muy sabroso, estamos aprendiendo las porciones porque todavía nos sobra, dice. Y le dije, mira qué padre que les sobra porque ni siquiera todavía no tenían un mes de casados y ya tenían a alguien a quien más compartirle la comida porque resulta que hay un pobre ahí que anda sin comer, ¿no? Entonces digo, mira, para eso nos sirven estas cosas. Cuando nosotros entendemos, entonces, cuando dije, entonces yo no tengo que orar por Cristi para que aprenda a cocinar, ni por Isaí que Dios proteja su estómago, ¿sí? Sino que Dios siga multiplicando ese talento que tienen para que sigan dando, porque apenas están fundando su hogar y ya están compartiendo a otros, entonces creo que están en el mejor de los lugares. Cuando yo voy a orar por las personas, tengo que ir a la intimidad con Dios y escuchar lo que Dios está haciendo en cierto lugar para que yo pueda hacerme parte de ese plan perfecto. En vez de orar a favor de las tripas de mi amigo Isaí, tengo que empezar a orar por las finanzas para mandarles toppers, porque a lo mejor le van a mandar comida a más gente, qué sé yo. Pero necesito escuchar la voz de Dios, y para eso ayuno. Esa es la ley. Esa es la ley, cuando yo me hago parte de un pueblo, cuando dejo de pensar solamente en mí, cuando entiendo que soy corresponsable en un pueblo, y que todo el pueblo fuimos llamados a lo mismo. Me la vivo insistiéndole a Lidia y a Leti, vengan, y necesitamos platicar. ¿Por qué? Porque no se trata de ellas, ¿no? Se trata de que son parte de una casa y desde el día que llegaron a esta casa, Dios las hizo parte de esta casa. Y de repente agarran y se van y de repente regresan y de repente piensan y les digo, no, espérenme tantito, es que ustedes no han escuchado de parte de Dios lo que yo he escuchado. Y si he ayunado por ellas también porque necesito escuchar lo que Dios está hablando acerca de ellas. Y entonces Dios me va a decir, ámalas de la manera adecuada. No nomás las ames y no nomás les hagas lo bueno, ¿no? Porque hay veces que vemos un niño sucio y queremos bañarlo, pero no sabemos todo lo demás que hay detrás de, ¿no? Y necesitamos entender. Estamos ayunando y estamos preparándonos para ayunar y esta es la primera parte en donde Dios nos va a hablar acerca de su ley. El ayuno para la gloria de la ley. Segundo ayuno, Elías. Estamos ayunando para la gloria de la profecía. Elías fue aquel hombre en el cual Dios se manifestó por medio de la profecía. Él fue el profeta. Dios hizo grandes cosas y grandes obras a través de él. Y aun cuando Elías flaqueó y cuando Elías dijo, yo ya no puedo y Señor, soy el último que te queda, Dios le profetizó y le dijo, mi hijo, estás medio equivocado. Mejor es que tú hay 7,000 que yo estoy preparando para que vengan y extiendan el reino. Y te estoy diciendo lo que va a pasar. Tú pusiste el fundamento porque a eso te mandé, pero detrás de mí vienen otros 7,000. Y eso quiere decir, nosotros estamos preparándonos para ayunar, para que en medio de nuestro tiempo de ayuno, la gloria de Dios se manifieste y venga a hablarnos de los planes que Dios tiene para nosotros. Para que dejemos de estar haciendo planes y empecemos a caminar de acuerdo a la visión que Dios nos dio. Por eso dice Proverbios 29:18, el pueblo que no tiene visión se desenfrena y camina deambulante. Y hay veces que nosotros empezamos a caminar y un día seguimos una señal y otro día seguimos otra señal y un día creemos que es por un lado y luego creemos por el otro y tratamos de andarnos acomodando la palabra a nuestro favor y a nuestro entendimiento. El ayuno es para que Dios nos dé visión
y para que nos aferremos a esa visión y que nada nos mueva hasta que se cumpla. Piense esto, todos los hombres de la Biblia fueron movidos por una visión. Un día Dios le dijo a Abraham, levántate y deja tu tierra y a tu parentela y ve al lugar que yo te diré. Otro día, Gedeón se levantó y él nada más sabía que iba a derrotar un ejército. Y cada vez que iba a escuchar a Dios, le iba peor porque le decía, pues de todos los que traes, ahora nada más llévate a tales, y ahora nomás llévate a tales, y nomás llévate a tales. Y creo que empezó con 10,000, si no me equivoco, y terminó con 300. Y parecería que la voz de Dios era lo peor que le pudiera pasar a Gedeón. ¿Y qué pasó? Con 300. Derrotó a un gran ejército, pero Dios le dio una visión. Y la visión era que iba a derrotar al ejército, no el número de personas que iba a tener. Porque Dios nos lleva a hacer cosas tan imposibles, tan imposibles, ¿sí? De manera que nunca nos podamos jactar que fuimos nosotros los que lo pudimos hacer. Si Dios le hubiera dicho desde un principio a Gedeón que iba a derrotar un ejército con 300, en ese momento él se hubiera puesto a equipar a sus soldados, les hubiera comprado armamento, les hubiera comprado armaduras, los hubiera metido a entrenamientos, los hubiera capacitado en Kung Fu y en todas las artes marciales. Pero Dios le dio una visión y le dijo, tú vas a derrotar al ejército y eso es todo lo que te interesa. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, tú vas a sacar a mi pueblo y lo vas a llevar a una tierra donde fluya leche y miel. Nunca le dijo, vas a pasar 40 años batallando con un pueblo que es medio terco. Salud. Y tampoco le dijo, durante ese tiempo vas a empezar a sacar agua de las piedras y va a caer pan del cielo. ¿Verdad que no? Nomás le dijo, lo único que necesitas hacer el día de hoy es caminar para allá porque ya te di una visión hacia dónde vas. ¿Sí? Y eso es lo profético en lo que tenemos que empezar a caminar, porque nosotros decimos que tenemos fe, pero no caminamos por fe. Y esa es una gran diferencia. Tener fe y andar por fe son dos cosas completamente distintas. Porque si yo tengo una fe que no me mueve, entonces no es fe. Porque dice que por fe andamos y no por vista, porque el que ve se detiene. Y hay gente que está esperando ver para creer, porque dice, ¡ay, como dijo Santo Tomás de Aquino! ¿No? Que ni fue Santo Tomás de Aquino, fue Tomás, ¿sí? El discípulo, el que dijo, y no dijo ver para creer, él dijo, yo quiero pasar mi dedo por tu llaga para constatar que eres tú, y no fue por falta de fe, era por la emoción de saber que él, Cristo, se les había manifestado de nuevo y había cumplido su palabra. ¿Cuántos iban a poder decir que pasaron su dedo por la llaga del Cristo? ¿Cuántos? Ay, no, es que yo lo creí. No. Si lo tienes ahí enfrente, más vale que te conste. Más vale que te conste. Cristo les dijo que iba a morir y que iba a regresar. Y cuando regresó, les dejó una gran comisión y les dijo, y voy a regresar. Y el día de hoy nosotros caminamos confiados en que va a regresar. Pero nos dijo, les dejé un consolador. Y hay gente que vive pensando en que Cristo va a regresar y no se atreve a vivir con el Consolador, entonces no está creyendo en la profecía. Lo hemos visto en estas últimas semanas. El ayuno de la profecía es algo que tenemos, en lo que tenemos que perseverar, nos lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Perseveren sobre todo en el amor, pero también en los dones proféticos y en los dones espirituales y de ellos en la profecía. Es nuestra responsabilidad poder hablar constantemente a otros y nosotros recibir profecía e ir a ayunar para que la profecía venga a nuestras vidas, para que tengamos un rumbo y un paso que seguir, para que caminemos al ritmo de Dios y no caminemos a nuestro propio ritmo diciendo si Dios quiere, porque Dios ya quiso, Él ya nos rescató, Él ya murió en la cruz, Él ya resucitó, Él ya nos dejó su Espíritu Santo, entonces no es una opción de si Dios quiere, Él ya quiso. Ahora, ¿quién de ustedes quiere recibir un camino para seguir? Todo el mundo decimos, es que si yo supiera lo que va a pasar sería más fácil. Bueno, pues ahí está la respuesta. ¿Usted quiere saber qué es lo que va a pasar? Ayune. Porque si ayuna tiene la garantía de que recibirá profecía. Vamos a empezar este negocito a ver si Dios quiere. No, ¿cómo que vamos a empezar este negocito a ver si Dios quiere? Vamos a ayunar para que Dios nos diga qué va a pasar y que sepamos si es agradable delante de sus ojos el que podamos iniciar este negocio. Es diferente, ¿no?
Es diferente. Y por último, nos encontramos con Jesús. Que Jesús ayunó 40 días y 40 noches después de ser bautizado. ¿Sí? Cuando fue bautizado, recordamos que Él llegó al punto en donde obedecía a los hombres y llegó a ser lo más grande que se puede llegar a ser como hombre delante de los judíos, llegó a ser maestro de la ley. Fue investido como rabino, fue bautizado, dejó de ser discípulo para convertirse en maestro. Y cuando fue lo más alto que se puede llegar a ser delante de los hombres como hijo del hombre, fue y se bautizó en el agua para convertirse en hijo de Dios. Y entonces, habiendo recibido el poder para hacerlo todo, lo primero que hizo fue y ayunó. ¿Para qué? Para recibir la ley, para recibir la profecía y para recibir la gracia. Y el ayuno de Jesús entendemos que es la gracia. Ahorita vamos a entender de qué se trata eso. Vámonos por favor a Lucas 4, versículo 1 y 2, si me hace un favor. Fíjese, Jesús antes de hacer cualquier milagro, ayunó. Y esto es algo que tenemos que entender muy bien. Nosotros antes queremos orar para muchas cosas y nosotros no queremos orar porque, ay René, ven por favor, ora por mí porque vamos a comprar un coche nuevo. Vamos a orar por mi coche. No, ¿cuál vamos a orar por tu coche? Pues ya lo tienes para... Ahora sí que el coche, ¿qué culpa tiene? ¿No? Oye René, fíjate que voy a empezar un negocio. Vente, no, vamos a ayunar para ver lo que Dios va a hacer. Y fíjense nada más, aquí le voy a dar dos versículos bien interesantes. Lucas 4, versículo 1 y 2. Dígame, ya estoy aquí cuando esté ahí. Ok, dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto, en donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Fíjense nada más, en el mejor momento de su vida, lleno del Espíritu Santo, exactamente igual que Elías. Elías acaba de escabecharse a los 400 sacerdotes de Baal, ¿no? En el mejor momento de su vida, dijo, ahora sí tengo que entender que ya no es por mí, porque dijo, ¿estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Y dijo, y el mismo Espíritu lo llevó, ¿a dónde? Al desierto, y en el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida. Y dice, y ahí fue tentado por el diablo durante ¿cuánto? 40 días. Quiere decir, no fueron 40 días de encerrarse, para luego no comer, y luego para que Dios le hablara, y le dijera cuánto lo ama, ¿no? Le dijo, ok, ahora sí ya estás lleno de mí, tu tanque está lleno, ahora vamos a gastárnoslo. Ahora vamos a que valga la pena cada minuto que yo prometí estar contigo. ¿Sí? Y que se trate de eso. Que valga la pena cada minuto que yo he prometido estar contigo. Porque te voy a tentar y cada vez que te dé una tentación, tú vas a tener que resistir, pero no por tus fuerzas, sino por lo que sabes de mí. Porque el diablo vino y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, te voy a tirar por esta barranca. ¿Y qué? ¿Van a tener que venir los ángeles y levantarte? Y le dijo, sí es cierto y ciertamente me van a levantar, pero no vine a eso. Y le dijo el diablo, pero si tú me dices, yo puedo convertir si tú crees, tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Y le dijo, sí, claro, pero también sé que más allá de lo que Becky opine, ¿sí? No nada más de pan vive el hombre, sino de cada palabra que salió de la boca de Dios. Quiere decir, cada palabra tiene que tener una resonancia en nuestro cuerpo y transformarse en algo vivo. ¿Sí? Ahora, no estamos aquí para aguantar. El ayuno no se trata de aguantar, y esto es algo que platicábamos en la clase del miércoles. El ayuno no se trata de tener resistencia y de llegar con gloria sin fallar. Ay, ya la libré, ya se nos acabó, ahora sí vamos a comer rico. No. El ayuno se trata de que nosotros caminemos en victoria desde el primer día. Que desde el primer día la palabra se cumpla en nosotros. Y que desde el primer día las cosas sobrenaturales pasen en nosotros más allá de estar sobreviviendo. Porque esa es la gracia. En mi primer día, donde yo tengo menos que nunca, es cuando más voy a poder dar. Cuando esté
crujiéndome la tripa y venga alguien y le pueda, me decía, Rafi era la que me decía, no, pues yo ya me preparé porque los días del ayuno no voy a cocinar y ya les dije a mis hijos, no, Rafi. Es que no se trata de que sufras tu ayuno, ¿sí? ¿Por qué no habrías de cocinar? ¿Tus hijos qué culpa tienen de que tú ayunes? Entonces sí cocino. Es que no es de que se te antoje o no es de que no se te antoje. Nadie somos de palo, a todos se nos antoja. Pero nuestro enfoque no está en la comida ni en el aguantarnos. Nuestro enfoque está en las cosas sobrenaturales que tienen que pasar. Yo lo pensé y decía, ese día son capaces de los hijos de Rafi de invitar amigos a comer y donde tenía que darles a comer a 3 les va a dar de comer a 10, pero le va a alcanzar porque tiene la capacidad sobrenatural de darlo. Y ese día no solamente les va a dar el alimento físico, sino también les va a poder compartir de la palabra y va a orar por cada uno de ellos, por poner un ejemplo. Se trata de que las cosas sobrenaturales tienen que suceder a causa de nuestro ayuno y nosotros estamos dejando de comer para poner más atención en el resto de las cosas. ¿Sí? Porque fíjense nada más, vámonos unos versículos más adelante, vámonos al versículo 14. ¿Sí? Lucas 4:14 me dice cuando esté ahí. Fíjense, en el versículo 1 decía, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al Jordán y el Espíritu Santo lo llevó. Y cuando regresó Jesús, ¿sí? En el 14 dice, entonces Jesús regresó a Galilea, ¿cómo? No llenó nada, fíjense, primero llegó, se fue lleno del Espíritu Santo y regresó ¿cómo? No, pero lleno del poder, o sea, regresó con más de lo que se fue. Porque una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo alimentó y ahora Jesús tomó su don y multiplicó eso en poder. ¿Sí? Y fíjense, Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región y enseñaba con frecuencias en todas las sinagogas y todos lo elogiaban. ¿Sí? Es como dicen, dicen ahí comúnmente, hay 3 cosas que no se pueden esconder. El amor, el dinero y el poder. No, ¿sabes qué es lo que no se puede esconder? El Espíritu Santo. Porque fíjense nada más, me encanta que dice, y todos lo elogiaban. ¿Por qué? Porque sus palabras ya no eran palabras, ahora eran palabras con poder. Lo que él decía tenía un impacto en las personas. Ya no nomás enseñaba cosas padres, ya no nomás enseñaba cosas de una manera novedosa, sino que cada cosa que él hablaba tenía un impacto porque tenía como respaldo el poder del Espíritu Santo. Y la gente tenía favor para con él. Porque fíjense nada más, él dice, él regresó, un cuate dejó de comer y cuando regresó se hizo famoso. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Porque ¿qué hizo él espectacular? ¿No? Nada. El mundo no tenía por qué enterarse de que él comió o no comió. Es más, al mundo le daba lo mismo si Jesús comía o no comía. Pero el Espíritu Santo dijo, mira, este cuate recibió el Espíritu, se llenó del Espíritu. Y lo primero que hizo fue buscar instrucción, lo primero que fue a buscar fue una guía. Y lo siguiente que recibió por consecuencia fue gracia. La gente lo hizo famoso porque ayunó. No porque ayunó, sino porque el Espíritu Santo se manifestó en él en gracia. Y dice, y la gente lo elogiaba. ¿Sí? La gente nos recibe con bien y somos agradables a los ojos de la gente cuando dejamos de un lado nuestra opinión y nuestros planes para que la gracia y el favor de Dios gobiernen en nosotros. Y ese es el problema. Nosotros queremos la gracia de Dios, pero yo quiero que la gracia de Dios sea, yo llego a un lugar, ¿no? Y quiero que todo el mundo me trate bien porque, ya llegué. Es que soy un hijo de Dios. ¿No? Aquí dice, para que la gracia y el favor de Dios gobiernen en nosotros. Quiere decir, nosotros debemos de tomar como un hecho el hecho de ser los favoritos de la gente. Tenemos que tomar como un hecho, ¿sí? Tenemos que tomar como un hecho que la gente nos elogie, siempre. ¿Por qué? Porque no ven lo que somos nosotros, porque nosotros siempre vamos a tener problemas y siempre vamos a tener fallas. Pero cuando ven a nosotros el perfecto y el incorruptible, entonces la gente nos tiene que elogiar. Porque entonces quiere decir que hemos pasado de ser solamente nosotros y nos hemos convertido en ser vasos de honra. Ahora somos contenedores del don más precioso. ¿Sí? Y el ayuno nos ha purificado al grado de hacernos
agradables y dignos de recibir al don más precioso que es el don de la gracia de Jesús. ¿Sí? Tenemos que entender que la gracia acompaña el ayuno porque llega un momento en el que dejamos de ser nosotros. Porque ¿quién no estaba planeando comerse una rica y sabrosa rosca de Reyes? Y chin, ahí viene el ayuno sobre el Día de Reyes, ¿no? Ay, pero es que teníamos pensados, y el chocolatito y el champurrado. No, vamos a ayunar. La buena noticia es que el día que rompamos nuestro ayuno, Guadalupe nos va a hacer unas roscas de Reyes que hace rellenas de Nutella y de crema pastelera. Así que va a haber buena recompensa, ¿sí? Es parte de la gracia que recibimos del ayuno, así que usted tiene que ayunar y tiene que venir ese día para que sepa de lo que va a encontrar. Ustedes no las han probado, pero yo tengo, ¿qué tenemos de conocernos? Como 5 años, ¿verdad? Y tengo desde entonces probando sus roscas y la verdad que son increíbles. ¿Sí? Ok, fíjense. Ahora. Pero tiene que ayunar, ¿eh? Tiene que ayunar. Mire, los que ayunan les tocan de las 2 roscas, a los que no, pues nomás de una. Pues, tiene que haber un beneficio, ¿no? Pues oye, exactamente, ¿no? ¿De qué hora que es el ayuno? Es completo, no, es ayunar el lunes en la mañana y terminas de ayunar el sábado en la noche. O sea, no comes a ninguna hora del día. Solo agua, ¿sí? En eso empezamos la prédica del día de hoy, diciéndoles que no. 6 días. No, es que eso es lo interesante. Y una de las cosas es que ustedes tienen que ver las prédicas de los 2 domingos pasados para que sepan exactamente qué se trata. Pero sí. Y lo que vamos a hacer, ahora sí, para que lo tengan bien en cuenta, es la semana que entra Isaí nos va a enseñar acerca del verdadero ayuno y la intención del ayuno y de lo que se manifiesta en el ayuno. Y luego el domingo 3 de enero, vamos a estar dándoles, en vez de dar ahora sí que una enseñanza como tal, vamos a dar los tips de todo lo que vamos a hacer en el ayuno. ¿Sí? De cómo se ayuna, de qué se hace, cuando te duele la cabeza, qué haces, cómo oras, todo el asunto, para que aguantemos. Pero como les decía, no estamos enfocados en dejar de comer, estamos enfocados en que el poder y la gloria de Dios se manifieste en nosotros y que podamos estar en la condición adecuada. Vámonos a Lucas 9, por favor. ¿Sí? Me dice, ya estoy ahí cuando esté ahí. Okay. Fíjense nada más, vamos a leer el versículo 1 solamente. Dice, cierto día, el mismo Jesús, ahora sí que el Jesús que recibió el poder del Espíritu Santo, ahora lo empezó a repartir. Dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder, ¿y qué? Y autoridad. ¿Para qué? Para expulsar a ¿quiénes? A todos los demonios y sanar enfermedades. ¿A cuáles demonios sí y a cuáles demonios no? Fíjense nada más, llega este hombre, ¿sí? Que es el Hijo de Dios, y recibe el Espíritu Santo, ayuna y se llena del poder del Espíritu Santo y ahora dice, ahora ustedes que son mis cuates y por medio de quienes voy a gobernar, les voy a dar autoridad para expulsar todos los demonios. ¿Sí? Todos los demonios, grandes y chiquitos. Ahora vámonos al versículo 37, si me ayudan. ¿Sí? Dice, al día siguiente, después de que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud exclamó, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca. Lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Entonces, no cambiamos ni de capítulo y ya se rajaron. ¿Qué pasó ahí, Lupita? ¿Qué pasó? No sé. ¿No sabes? Julio. Si en el 1 les acaban de dar autoridad, ¿para qué? ¿Para expulsar a cuántos? A todos los demonios. Y ahora aquí, en el 37, no pudieron. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir? ¿Eh? No tuvieron la fe. ¿Y por qué no iban a tener fe?
Pues pasaron 37 versículos, o sea, todo no es tanto como para que se les olvide, ¿no? No se la creyeron. ¿Por qué no? Vámonos, fíjense nada más. Vámonos a... ¿Tuvieron miedo? Tuvieron miedo, muy probablemente tuvieron miedo. Pero fíjense nada más, vámonos a Mateo 17, si me ayudan. Es esta misma historia. Mateo 17, en el versículo 19. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Mateo 17. 19. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿sí? Podrán decirte, hazte de aquí para allá, y eso sucederá. Nada les será imposible. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. 17-21. ¿Sí? Con oración y ayuno. ¿Y qué quiere decir esto? Jesús les dijo, la misma capacidad que yo les di a ustedes, es que luego en la nueva traducción viviente viene diferente, ¿verdad? Creo que aquí lo agarré. Es que aquí me cambié de... ¿Eh? Esa me regresé a la Reina Valera, perdón. Sí. Y esto quiere decir, Jesús les dijo, así como yo les di a ustedes el poder para echar fuera demonios, también les di el poder para ayunar. Porque Jesús les dijo, ahora yo los hice iguales que ustedes. Si yo necesito dirección para hacer las cosas, ustedes necesitan dirección para hacer las cosas. Si ustedes necesitan profecía para hacer las cosas, si yo necesito profecía para hacer las cosas, ustedes necesitan profecía para hacer las cosas. Quiere decir, Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, con la capacidad de expresar su naturaleza. Y dijo, hay ciertas cosas que no van a pasar a menos que ayunes y que dejes que la gracia de Dios te ponga en una cualidad por encima de los demonios. Porque mire, piense esto, usted muchas veces no es capaz de entrar a un cuarto oscuro porque tiene miedo. Y si se me aparece el diablo, les digo, ¡qué padre! Porque cuando se te aparezca el diablo, lo único que le vas a decir, ¿te acuerdas hace 2000 años que fuiste acabado y que ya no tienes autoridad para conmigo? O lo único que va a hacer es, ¡ay! ¿No? ¿Sí? Y hay veces que necesitamos ayunar para que Dios nos diga, ¿sabes qué? Tú no hiciste nada para merecer esto, pero yo por gracia te puse por encima de los demonios. De eso se trata. Y por eso ayunamos, para que el Señor nos llene de Él. Por eso dice Jesús, lleno del Espíritu Santo regresó, lleno de poder. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Pero ayunamos para llenarnos de ese poder. Ayunamos para ser recordados del poder que nos dio Dios. Y ahora sí, que se nos pare enfrente quien sea y diga, no podemos sacar demonios a menos que hayamos ayunado. Pero no ayunamos específicamente para sacar demonios. Ayunamos para que cuando se nos atraviese lo que sea, tengamos poder y autoridad por encima de todo eso. ¿Sí hace sentido? ¿Sí? Porque fíjese nada más esto. No importa que tengamos dones, si no oramos y no ayunamos, no tendrá ningún efecto en nosotros. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender, ¿a dónde nos va a llevar la oración y el ayuno? No, pastor, es que tú no sabes de dónde vengo y tú no sabes todo lo que yo he hecho y tú no sabes cómo me ha pasado a mí últimamente. Ah, sí. Fíjense nada más, los voy a invitar, acompáñenme al libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, en el versículo 3. En el capítulo 3, perdón. Capítulo 3, versículo 6. ¿Ya están ahí? Sí. Jonás 3, en el versículo 6 dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, fíjense nomás, ¿qué fue lo que dijo Jonás? ¿Alguien se acuerda de a qué mandaron a Jonás? Les mandó a los de Nínive. Nínive es un pueblo que fue fundado por Nimrod, que era el bisnieto de Noé, que fue aquel que fue el arquitecto de la Torre de Babel. Y de ahí salieron todos estos pueblos. Y Nínive era una ciudad que era una ciudad llena de pecado y está destinada a ser destruida. Y cuando estaban llenos de pecado, Dios dijo,
ve, diles que se arrepientan. Y luego dice, y Jonás fue y les dijo que se arrepientan. Y dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestidos reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe de orar intensamente a Dios. Apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que les había amenazado. Un pueblo pecador decide ayunar. Y fíjese nada más, porque a nosotros está fácil. Ayunar, para nosotros es fácil, porque nosotros nada más dejamos de comer. Fíjese lo que hizo este cuate. Él se quitó sus vestiduras reales y se puso telas ásperas. Para que tenga usted una idea, no sé si lo platicamos hace 2 semanas ya, ¿sí? Se ponían como un costal de yute, ¿sí? Rasposo. Y encima de eso, dejaban de caer desde arriba de ellos, silicio. ¿Sabe lo que es el silicio? Los polvitos esos que les llamamos pica-picas en los 80s, pero los dejaban desde aquí sobre la cabeza, entonces les caía sobre la cabeza y ya les picaba desde aquí, y cuando se rascaban, se les caía sobre el cuerpo, y entonces el polvo raspaba entre el polvo y la tela áspera. Imagínense cómo terminan de rosados y de lastimados, y luego 40 días. No, imagínense ayunar 40 días en esas condiciones, ¿no? Sin comer y la piel al rojo vivo. Todo para expresar su inmensa necesidad de Dios. Entonces creo que se le acaba de hacer fácil a usted la cosa de ayunar, ¿no? O si no, les ponemos el 4 aquí, yo les traigo sus costalitos de yute a cada quien, los mandamos pedir en H&M para que tengan buen diseño, ¿no? O Christian Dior, ¿verdad? Que nos los confeccione, ¿no? Y los polvitos se los mandamos y entonces, ahora sí, unos a los otros se avientan polvitos pica pica, ¿no? Para que les raspe más, ¿no? Y cuando vean a alguien que se va así como que acercar al refrigerador, le avienta otro más y así, ¡ah! ¿No, verdad? Aquí nomás está diciendo, este era un pueblo que había sido fundado en el pecado. Ni siquiera era un pueblo bueno que después se desvió, fue un pueblo fundado en el pecado. Y el hecho de anteponer su necesidad de Dios a su manera de vivir. Aquí un rey, fíjense nomás lo primero que dice, el rey se bajó del trono. Entendió en humildad que necesitaba que otro Dios lo gobernara. Se quitó sus vestiduras reales, dijo, no importa, yo tengo que ser exactamente igual que todos los demás porque todos nos vamos a morir igual. Y dijo, y ahora sí, no es opcional. La gente, sus hijos y aún sus animales tienen que ayunar. Por eso nosotros estamos aquí como un pueblo. No es que el pastor ayune, el pastor ayuna. Y estoy seguro que Isaí y Cristi también ayunan, pero ahora como un pueblo vamos a empezar a ayunar para que la gracia de Dios sea derramada sobre nosotros, para que las cosas sobrenaturales empiecen a pasar, para que veamos el favor de Dios y para que las cosas por las que aún no hemos orado empiecen a suceder, nada más porque Dios nos ama y somos agradables delante de Dios. Y que si hubiera algo en el corazón de Dios contra cualquiera de nosotros, Dios lo quite y reemplace aquello por favor inigualable. A eso venimos a ayunar. ¿Ahora entiende por qué necesitamos ayunar? Necesitamos 3 buenos motivos para ayunar. Para que Dios enderece nuestros caminos por medio de la ley, para que Dios ponga una ruta por la cual debemos de caminar por medio de la profecía y para que podamos recibir aún cada cosa que no merecemos, nada más porque hemos decidido anteponer a Dios y su voz antes de cualquier cosa en nuestra vida. ¿Te parece? Así que nos vamos a preparar esta semana, ¿sí? Esta semana yo sé que es difícil porque esta semana vamos a comer pavo y no sé qué tantas cosas y todo el mundo está pensando en lo rico que va a ser en Navidad y la semana que entra todo el mundo todavía va a estar todavía comiendo el recalentado, pero la semana después, sí, vamos a estar ayunando, pero esta semana nos vamos a preparar en oración. Y no en oración, y les decía, esto se los comentaba el martes en la clase de las señoras, no vamos a orar, Señor, ayúdame a aguantar el ayuno. ¿No? Vamos a orar, Señor, que tu gloria
sea manifestada, que veamos cosas sobrenaturales y que lo que menos nos importe es el hecho de no comer. ¿Va? Así que vamos a ponernos de pie para orar.